Valentine no pudo dormir en toda la noche. Permaneció sentada junto a la ventana, sosteniendo con fuerza la fotografía que había cambiado todo. Sus ojos recorrían una y otra vez el rostro de la niña, como si al mirarlo con suficiente intensidad pudiera arrancarle respuestas. El lunar junto a la ceja, la sonrisa tímida, la mirada cargada de una tristeza inexplicable. Todo coincidía con ella. Era como si se estuviera mirando a sí misma en un reflejo del pasado. Durante años, había aprendido a sobrevivir sin saber quién era realmente. Aceptando ese vacío como parte de su vida. Pero ahora, ese vacío comenzaba a llenarse con una verdad que la aterraba. Antes del amanecer, incapaz de soportar la ansiedad, salió al jardín. El aire fresco no logró calmar el torbellino de pensamientos que la consumía. Caminó entre los árboles recordando el día en que llegó a esa casa, creyendo que solo sería otro trabajo más. Nunca imaginó que ese lugar terminaría conectándola con su origen. Cada paso que daba ahora parecía acercarla a una verdad que podía destruir todo lo que conocía. Alejandro la encontró allí. No había dormido tampoco. Al verla, comprendió que el dolor que llevaba dentro no podía aliviarse con palabras. Sin decir nada, se acercó y permaneció a su lado. Su presencia era lo único que evitaba que Valentine se derrumbara por completo. Cuando el miedo amenazaba con dominarla, él la sostuvo con firmeza, recordándole que no estaba sola. Horas más tarde, don Edmundo la llevó a la clínica. El trayecto fue silencioso, pesado. Valentine miraba la ciudad, recordando cada rincón donde creció sin saber la verdad. Mientras tanto, don Edmundo apenas podía respirar, aferrado a la esperanza de recuperar a su nieta perdida. La prueba de ADN fue rápida, casi cruel en su brevedad. En cuestión de minutos, todo lo que Valentine había sido durante años quedaba suspendido en una incógnita. Mientras esperaba, el tiempo pareció detenerse. Sentada en silencio, sentía como su corazón latía con fuerza, como si quisiera escapar de su pecho. Sabía que aquel resultado podía cambiarlo todo. Si era positivo, significaría que alguien le había robado su verdadera vida. Si era negativo, tendría que resignarse una vez más a vivir sin respuestas. Al salir de la clínica, Valentine sintió un vacío difícil de explicar. Necesitaba estar sola. Caminó sin rumbo hasta terminar frente al mercado donde había trabajado durante tantos años. Aquel lugar, que había sido su refugio, ahora le parecía distante, como si perteneciera a otra vida. Doña Teresa la vio entrar y, al notar su expresión, supo de inmediato que algo no estaba bien. Sin poder contenerse, Valentine le contó todo, la fotografía. La prueba, don Edmundo y el miedo que la estaba consumiendo. La anciana la escuchó con paciencia, sin interrumpirla, y cuando terminó, le habló con una calma que solo dan los años. Le recordó que sin importar el resultado, ella seguía siendo la misma joven fuerte que había salido adelante por sí sola. Sus palabras no resolvieron el misterio, pero lograron darle un poco de paz. Mientras tanto, en la casa, Frida comenzaba a derrumbarse. El peso de un secreto guardado durante años empezaba a ser insoportable. Sabía que la nieta de don Edmundo estaba viva desde hacía mucho tiempo. Y eligió callar. Frida caminaba de un lado a otro dentro de su habitación, incapaz de encontrar calma. Durante años había cargado con un secreto que ahora amenazaba con destruirla. Recordaba perfectamente el momento en que supo que la nieta de don Edmundo estaba viva. Poco después del accidente. Descubrió el lugar donde habían llevado a la niña, pero decidió guardar silencio. El miedo fue más fuerte que la verdad. Temía perder el cariño de don Edmundo y el lugar que había conseguido dentro de la familia. Ahora entendía que esa decisión la estaba alcanzando. Macarena, en cambio, no sentía culpa alguna. Lo único que crecía dentro de ella era una rabia incontrolable. La posibilidad de que Valentine fuera la verdadera heredera despertaba en ella un odio profundo. No soportaba verla cerca de Alejandro, ni imaginarla ocupando el lugar que siempre creyó suyo. Decidida a actuar, comenzó a investigar por su cuenta. Esa misma tarde logró encontrar a una antigua empleada del albergue donde había estado la niña desaparecida.
Después de insistir durante horas, la mujer terminó confesando algo crucial: alguien había pagado para borrar todos los registros de una pequeña con un lunar junto a la ceja. Macarena no necesitó más para comprender que se trataba de Valentine. Pero la revelación no terminó allí. La empleada también aseguró que la persona responsable era una mujer muy cercana a la familia de don Edmundo. Con esa información en mente, Macarena regresó de inmediato a la casa y enfrentó a Frida. Al principio Frida intentó negarlo, pero la presión fue demasiada. Finalmente se quebró y confesó la verdad. Frida, completamente acorralada, terminó confesando lo que había ocultado durante tantos años. Entre lágrimas, reconoció que siempre supo que la niña estaba viva y que, aún así, decidió callar. Sus palabras no solo revelaban la verdad, sino también el miedo que la había dominado durante todo ese tiempo. Macarena escuchó en silencio, pero lejos de sentir compasión, comprendió que ahora tenía una ventaja. Ese secreto se convertía en un arma perfecta para manipularla. Esa misma noche, don Edmundo, ajeno a todo lo que ocurría, continuaba revisando viejas cajas en el sótano. Buscaba cualquier señal que confirmara lo que su corazón ya intuía. Entre fotografías antiguas y cartas olvidadas, encontró una pequeña pulsera azul con una mariposa bordada. Apenas la vio, la reconoció de inmediato. Era el regalo que había dado a su nieta años atrás. Sin perder tiempo, subió a la habitación de Valentine y le entregó la pulsera. En cuanto ella la sostuvo entre sus manos, algo cambió. Un recuerdo apareció de repente en su mente. Se vio a sí misma siendo apenas una niña, corriendo por un jardín enorme mientras una mujer la perseguía entre risas. Luego sintió como unas manos colocaban la pulsera en su muñeca. El recuerdo desapareció tan rápido como llegó, pero fue suficiente para hacerla llorar. Esa noche Valentine dejó la pulsera y la fotografía sobre la mesa de noche. Intentó dormir, pero el miedo seguía presente. En medio de la oscuridad, un ruido la sobresaltó. Se levantó de inmediato y alcanzó a ver una sombra alejándose por el jardín. Encendió la luz. La fotografía y la pulsera habían desaparecido. Valentine salió al pasillo gritando, completamente alterada. El ruido despertó a todos en la casa. Don Edmundo ordenó revisar cada rincón, pero no encontraron a nadie. El silencio volvió poco a poco, dejando una sensación inquietante en el ambiente. Cuando todos se retiraron, Valentine regresó a su habitación, todavía temblando. Fue entonces cuando notó algo en el suelo, un pequeño broche dorado. Lo tomó entre sus dedos y lo reconoció de inmediato. Pertenecía a Frida. En ese instante comprendió que ella ocultaba algo mucho más grave de lo que imaginaba. A la mañana siguiente del resultado de la prueba llegó. Don Edmundo reunió a todos en el estudio. Sostenía el sobre con manos temblorosas, incapaz de contener la emoción. Valentine permanecía junto a Alejandro, sintiendo que el corazón le latía con fuerza. Cuando finalmente abrió el sobre y leyó el resultado, el mundo pareció detenerse. Con los ojos llenos de lágrimas, confirmó lo que tanto había esperado: Valentine era su nieta. El abrazo entre ambos estuvo cargado de años de ausencia, de dolor y de esperanza. Valentine lloró como nunca antes, incapaz de creer que, después de tanto tiempo, por fin sabía quién era. Sin embargo, la felicidad no duró mucho. Esa misma tarde Macarena buscó a Frida y la amenazó. Le dejó claro que si no obedecía, revelaría toda la verdad. Desesperada, Frida terminó cediendo. Esa noche, durante la cena, don Edmundo anunció que reconocería legalmente a Valentine como su nieta y heredera. Pero mientras todos celebraban, una nueva traición ya estaba en marcha. Más tarde, cuando la casa quedó en silencio, Frida entró a escondidas en el estudio de don Edmundo. Sus manos temblaban mientras dejaba sobre el escritorio una carta falsa, preparada por Macarena. En ella, supuestamente, Valentine confesaba que solo se había acercado a la familia por interés. A la mañana siguiente, don Edmundo encontró la carta. Aunque su corazón se negaba a creerlo, la duda comenzó a instalarse dentro de él. Justo en ese momento Macarena aprovechó la oportunidad para sembrar más desconfianza, fingiendo preocupación y asegurando que había notado actitudes sospechosas en Valentine.
Sin embargo, Alejandro no tardó en darse cuenta de que algo no encajaba. Conocía demasiado bien a Valentine como para creer en aquella acusación. Decidido a defenderla, examinó la carta con atención y descubrió que la letra no coincidía. Comprendió entonces que alguien intentaba separarla de la familia. Esa misma noche siguió a Macarena y la vio reunirse en secreto con Frida. Escuchó lo suficiente para entender que ambas estaban detrás de todo. Sin perder tiempo, reunió a don Edmundo y a Valentine. Frente a todos, Frida no soportó más la culpa y terminó confesando la verdad. Admitió que sabía desde hacía años que la nieta estaba viva, que robó la fotografía y la pulsera, y que había participado en el engaño. Alejandro también desenmascaró a Macarena, revelando la falsificación de la carta. Destrozado, don Edmundo les pidió a ambas que abandonaran la casa. Mientras Frida se marchaba entre lágrimas y Macarena juraba venganza, Valentine, por primera vez, dejó de sentirse sola. Durante años, Valentine vivió sin respuestas, creyendo que su historia estaba perdida para siempre. Sin embargo, en cuestión de días, su vida dio un giro inesperado. La verdad sobre su identidad salió a la luz, devolviéndole una familia que jamás imaginó recuperar. Pero ese descubrimiento también destapó secretos oscuros, traiciones y manipulaciones que amenazaban con destruir todo a su alrededor. La confesión de Frida y la caída de Macarena marcaron el fin de una etapa. Pero no el final del conflicto. Nuevas dudas comenzaron a surgir sobre el pasado, especialmente sobre el accidente que cambió el destino de todos. Lo que parecía un simple reencuentro familiar ahora se transformaba en una historia mucho más profunda, llena de misterios por resolver. A pesar del dolor, Valentine encontró en Alejandro y don Edmundo un apoyo sincero, una base para reconstruir su vida. Sin embargo, el peligro aún no había desaparecido, y la verdad completa seguía oculta en las sombras.